Buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Freddy Giovanni Arroyo. En el presente video realizaré la sustentación de la comprobación de la lectura de muestra de asignación de parámetros. Acá como primer punto tenemos que ilustrar y explicar los métodos de muestreo probabilísticos. Entonces, esto son técnicas que nos permiten seleccionar una muestra respectiva de una población para obtener información que nos permita establecer las características que queremos obtener de la población. Entonces acá tenemos el primer método que es el método aleatorio simple, que este es el que permite que las muestras tengan la misma oportunidad de ser seleccionadas. Tenemos el sistemático, que este está basado y organizado en orden alfabético. Tenemos el estratificado, donde se dividen las muestras por subgrupos y estratificado, como su nombre lo dice, y podemos tomar una muestra de estos subgrupos. Y tenemos el por conglomerado, que es para cuando la población es muy dispersa geográficamente y ahorrar costos. También tenemos que tener en cuenta pues estos aspectos. Por razones de tiempo pues no los voy a leer. Acá como siguiente punto entonces tenemos que explicar el concepto de un error muestral, el cual nos dice que es la diferencia de un valor estadístico de muestra y un parámetro de la población en una medida de la viabilidad de la estimaciones de parámetros usando muestras repetidas en torno a los valores de la población. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto nos va a permitir tener una noción más clara hasta dónde la probabilidad es una estimación basada en una muestra, el cual la muestra se aleja del valor si hubiera obtenido un promedio completo. ¿Qué es esto? Pues que el estadístico será más preciso cuando su error sea más pequeño. También tenemos que tener en cuenta estas dos características, que disminuye a medida que aumenta la muestra, y la otra característica es que se puede medir o se puede estimar. Bueno, acá tenemos que estudiar el concepto de distribución de muestreo, tanto para la media como para las proporciones. Entonces decimos que acá en las proporciones, esto nos va a proporcionar los valores posibles de una muestra que varían de acuerdo al tamaño de muestra de n. Para esto aquí hay que tener en cuenta estas propiedades, que es el valor esperado de la proporción de la media de los posibles valores de la proporción, y la desviación estándar del error estándar de la proporción. Entonces acá tenemos la fórmula para la población finita y aquí para población infinita. Entonces acá decimos que en la media, entonces estos elementos podemos considerar toda la posibilidad de muestra de tamaños aleatorios hacia n. Entonces acá tenemos la media de la población es igual a la medida de la distribución muestral. Y pues para determinarla pues tenemos aquí que sumar todas las medias muestrales y dividirlas en el número de muestras. Y seguimos acá a nuestro siguiente punto, que nos indica acá comprender el teorema central del límite. Entonces, esto nos dice que tomamos las muestras de tamaño de una muestra de una población que se pueda ser normal, la distribución de la población de esa muestra conforme a n. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que cada muestra tiene su propia media y su propia desviación típica. Pues es la distribución de las medias y la desviación típica. Entonces la desviación de las medias puede coincidir con la desviación de la población. Pasamos a nuestro siguiente punto. Acá tenemos que interpretar los niveles, perdón, los intervalos de confianza, que un intervalo de confianza lo podemos considerar valores simétricos respectivos a la media. Entonces acá tenemos
un ejemplo, que aquí tenemos un 100%, entonces acá tenemos que considerar aquí un 80% de confianza y tenemos un 20% alfa. Entonces decimos que más 10% menos 10%. Entonces pasamos a nuestro siguiente punto. Y acá nos dice que debemos explicar y determinar el tamaño de una muestra. Entonces, esto nos permite seleccionar una muestra para hallar un cierto nivel de confianza en que es el estimador de la población basado en la muestra seleccionada. Entonces, acá eh, tenemos varios tipos. Entonces, tenemos el tamaño de muestra de mediana y tenemos tamaño de muestras para proporciones. Y acá tenemos nuestras fórmulas. Por razón de tiempo, muchísimas gracias, estimado profesor. Esta fue mi intervención.